Muy buenas noches, amados hermanos. Qué alegría verles nuevamente una noche más en este medio y en esta franja de tiempo y oportunidad que Dios nos concede cada martes para compartir juntos un curso que hoy, Dios mediante, llega a su fin, si nos permite, porque no sabemos qué pueda pasar en estos 60 minutos. Si nos permite poder terminar este maravilloso curso, que sobre todo es maravilloso porque trata de la maravillosa persona del Espíritu Santo, un tema que se ha considerado siempre complejo, como todo lo que tiene que ver con la deidad, donde no todo lo podemos saber ni todo lo podemos explicar de manera categórica. Nunca vamos a afirmar porque nunca hemos creído y que el Señor no permita jamás que lo creamos y lo lleguemos a decir que lo sabemos todo. Hemos, como dijo el hermano en la oración para dar inicio, investigado, estudiado de manera honesta, en oración a Dios en primer lugar, consultando las fuentes, todas las posibles, todas las que estén a mano. Esta misma semana que pasó, debo decir con tristeza y decepción, pues un instructor de la palabra en el sentido pleno, profesional de ese término, pues llegó a decir en un cierto contexto al que no puedo entrar porque sería pues ya ponerle nombre y apellido, eh, afirmaba que después de sugerirle que leyera unos materiales, no lo hice yo, no ando haciendo proselitismo, no ando ganando adeptos ni devotos, no estoy interesado en que nadie sea seguidor de mis conclusiones, sino que compartamos juntos y compartamos juntos la evidencia y lleguemos juntos a las conclusiones que ella nos garantiza. Para que considerara pues, el por qué hemos llegado a estas conclusiones y su respuesta fue eh, que él ni lo iba a hacer ni lo necesita hacer. Eh, es una expresión bastante lamentable, que una persona que está siendo bastante inconsecuente porque durante toda la vida ha leído a muchos otros para poder aprender lo que ha aprendido, para hacer lo que está haciendo, diga que no necesita para poder entender este tema considerar las posiciones de sus hermanos. Eh, Esa no es la forma en la que estudiamos en esta escuela. Creo que eso ha hecho que muchas personas, incluso personas que no están de acuerdo con nuestras conclusiones, sigan viendo los videos, se hayan interesado en seguir escuchando y estudiando juntamente con nosotros. Muy agradecidos con todos ellos y con todos los que de una manera u otra se han conectado y nos han acompañado durante todo este tiempo que hemos estado estudiando, desde enero para acá. No es nuestra forma de pensar ni de actuar. Creemos que independientemente de que consideremos conclusiones verdaderas, aquellas que hemos alcanzado, siempre debemos escuchar a los otros, siempre debemos analizar de manera objetiva, calmada, detenida, reflexivamente, cualquier evidencia que pueda presentar, cualquier argumento que pueda presentar alguien en favor de una posición contraria a la nuestra. Esa es la forma de demostrar que verdaderamente estamos, en primer lugar, seguros. Eso no es inseguridad, más bien es seguridad, mostrar esa seguridad de que hemos hecho la tarea, pero que al mismo tiempo no perdemos de vista que no somos perfectos y que así como hoy consideramos que estamos en lo correcto en algún momento, anteriormente teníamos otra manera de ver este tema, como otros temas, y algún día tuvimos que estudiarlo y algún día tuvimos que considerar lo que otros enseñaban para poder entonces recopilar todo lo que hemos visto durante este año, hermanos. Un año nos ha llevado, prácticamente un año nos llevó estudiar este tema, considerando siempre todas las alternativas y analizando cada alternativa, pasándola por la prueba de la palabra, por la prueba de la lógica, por la prueba contextual, por la prueba gramatical
Y todo esto, hermanos, buscando la interpretación más acorde, más armoniosa con la palabra de Dios. Es una introducción larga, como algunas que he estado haciendo últimamente. Bueno, uno, porque soy así. Dos, porque en realidad, aparte de ser así, es muy necesario que al cerrar este curso queden claros estos puntos, ¿no? Nosotros tenemos siempre las puertas abiertas para sentarnos con cualquier hermano y estudiar con él, pero yo no puedo decir, voy a decirlo en forma categórica, pero puedo estar equivocado, ¿no? Pero yo no voy a decir que voy a sentarme con un hermano, como ha dicho este mismo instructor, a refutarle cuando yo no sé ni lo que le voy a refutar. Solamente en el tema de la morada del Espíritu Santo, ¿cuántas semanas nos llevamos? 9 semanas. 9 semanas, 9 horas para estudiar todas las posiciones y poder llegar a la conclusión que llegamos, a pesar de que todo el curso gritaba cuál era la conclusión de ese punto en particular, nuestra lección número 15, y aún así estudiamos en detalle cada uno de los aspectos de esa lección. Entonces, amados, creo que es la manera. Creo que es la manera en la que debemos abordar los temas, no porque dudemos de nuestras conclusiones a priori, no porque tengamos que vivir como los agnósticos, inseguros o convencidos de que no sabemos nada, sino porque, aunque la palabra es perfecta, nosotros somos imperfectos. Nosotros somos los imperfectos. Y pues también en esta semana, por allí mismo, familiar de este instructor decía, eh, bueno, eso explica muchas cosas, pero bueno, no me voy a meter por ahí. Que las iglesias de Cristo no enseñan así, por lo menos las que él conoce, ¿no? Porque no conoce a todas las iglesias de Cristo a nivel mundial, ni siquiera conoce a todas las iglesias de Cristo a nivel de la región. Pero él dijo, bueno, no, así no enseñan las iglesias de Cristo, refiriéndose a las conclusiones que hemos alcanzado acá. Y lo dije la semana pasada y lo vuelvo a recalcar, ¿no? Me tiene absolutamente sin cuidado qué enseñen los predicadores. A mí no me preocupa qué enseñan los predicadores, incluso los de la iglesia del Señor. A mí me preocupa qué enseñaban los apóstoles. Eso sí me preocupa en gran manera. Apegarme a eso y no desviarme de eso. Si los predicadores de la iglesia de Cristo se alinean con los apóstoles predicando lo mismo, gloria a Dios. Estaremos de acuerdo entonces. Porque si yo me guío por lo que dicen los apóstoles y no sé, ¿cuántos habrá en América? Carlos tendrá una idea más cercana que yo, tendremos alguna idea, una pedrada, decimos acá, ¿no? ¿Cuántos predicadores podrá haber en América? Vamos a decir que puede haber, no sé, 1000, por poner un número cualquiera. Pues no, mi tema no es si los 1000 están de acuerdo conmigo, sino que estén de acuerdo con los apóstoles. Y si yo estoy de acuerdo con los apóstoles y los otros 999 están de acuerdo con los apóstoles, dice la lógica que nosotros tendremos que estar de acuerdo también. Si los 999 están de acuerdo con los apóstoles y yo estoy de acuerdo con los apóstoles, por lógica, los 999 y yo tenemos que estar de acuerdo. Pero que nosotros estemos en desacuerdo, pero yo esté seguro de que estoy de acuerdo con los apóstoles, me da una absoluta tranquilidad. La mayoría no siempre significa que uno está equivocado y todos los demás tienen la verdad. Recuerde que alguien dijo que a veces la mayoría solo significa que bueno, él usaba un término, pero que eso no lo voy a usar yo, ¿no? Pero bueno, que todas las personas equivocadas se pusieron de acuerdo, ¿no? O les conviene estar de un mismo lado. Pero esto no es mayoría, ni esto es competencia, ni estoy diciendo que nosotros somos minoría, todo lo contrario. Si hiciéramos un inventario, solo en nuestro continente no somos minoría, la gente está bastante equivocada. Y están equivocados porque no han leído, porque no han estudiado y no han visto que ni siquiera es que hay dos posiciones sobre esto, hay muchas posiciones como hemos visto. El tema de esta noche en nuestro curso, la obra del Espíritu Santo, es otro de los temas, nuestra lección número 17, es otro de los temas donde no podemos ser dogmáticos y decir esta es la única forma de entender esto y no hay otra forma de entender esto y esto hay que entenderlo perfecta y plenamente hasta el último detalle o aspecto de la situación,
porque probablemente no pueda ser así. Nuestra lección para esta noche, amados, lleva por título La intercesión del Espíritu. Y no he puesto allí todavía Espíritu Santo, porque mire, porque desde el título estamos simplemente declarando lo que la Escritura dice, pero luego veremos si lo que dice y lo que nosotros vamos a interpretar de ella señala al Espíritu Santo o señala a algún otro espíritu que podría ser, ¿no? El texto base de nuestro estudio es Romanos capítulo 8, los versículos 26 y 27. Vamos a aprovechar que está nuestro hermano Carlos nuevamente con nosotros para que nos ayude, hermanos, hoy con las lecturas y dándole un descanso al hermano Irving, que siempre nos está ayudando, y eventualmente algunos otros hermanos. Agradecemos que el hermano nos haga la lectura, por favor. Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén, gracias. Este es un pasaje difícil a partir del cual varios hermanos han llegado a varias conclusiones diferentes. Hay que decirlo, no hay que negarlo. De hecho, ahora se me olvida el apellido, pero uno de los líderes o uno de los más destacados en el movimiento de restauración, de nombre Edward o apellido Edward, que fue uno de los escritores más influyentes asociados con el movimiento. Él abogaba por un retorno al orden antiguo de las cosas, como era así en cada uno de los que participó en este movimiento, y expresaba él sus comentarios sobre este pasaje de la siguiente manera: lo anterior es la mejor solución posible de un pasaje que, por consentimiento de los comentaristas, es difícil. Desearía estar seguro de que mi solución es correcta en todas sus partes, pero no lo estoy. Es la mejor solución que puedo descubrir. Cuando el lector haya dado al pensamiento la misma atención que yo le he dado, entonces, pero no antes, estará en condiciones de desconfiar como lo hago yo. Bien, aunque no sea una solución fácil o esperada, esto sería un pobre motivo para no estudiar el pasaje. Por lo tanto, esta noche, amados, este día propongo estudiar la interpretación que vamos a presentar a continuación de la manera más claramente posible, porque creo que la evidencia apunta hacia allí, y creo que debemos hacerlo todos juntos, como mencionaba hace unos minutos, sin dogmatización. Es decir, solamente yo tengo la verdad, solamente yo entiendo la Biblia, y yo a ti no te quiero tomar en cuenta, sino para enseñarte y decirte y explicarte cómo esto tiene que ser. Haremos el mejor esfuerzo por recopilar toda la evidencia disponible, razonar sobre ella y que nuestras conclusiones estén justificadas. Es decir, cumplir, como lo hemos hecho en cada lección y en cada curso de esta escuela, solamente lo que esté respaldado por la evidencia. Aunque me siento más seguro de mi exégesis que algunos en el movimiento de restauración, incluso algunos colegas en la actualidad, reconozco que no habré estudiado ni tendré la erudición que tenían ellos. No habré alcanzado las cotas de conocimiento y aún de experiencia que ellos tenían, por lo que me acerco con temor y temblor a un tema sobre la persona, la tercera persona de la deidad, sobre su obra en nosotros y particularmente en este aspecto de la vida cristiana tan clave e indispensable como es la oración. Así que pido a todos que respetemos aquel axioma que dice que donde los hombres grandes y buenos, y no me refiero a mí, me refiero a los hermanos y a aquellos primeros del movimiento de restauración, donde los hombres grandes y buenos titubean, leamos con cautela. La dificultad
especialmente entre los líderes de la restauración, pareció ser la de determinar el significado de la palabra espíritu en este pasaje. Porque, como ya hemos mencionado en otros cursos, y es importante que no lo olvidemos, las primeras copias de la Biblia se escribieron o de manera cursiva, que indica que esos papiros venían todos en letra minúscula, como le conocemos hoy, o de manera uncial, es decir, que venían escritos todos en mayúsculas, todas las palabras, todas las letras de cada palabra en mayúscula. Y no fue sino hasta casi el siglo X que se empezó a combinar, como se hace hoy día, la mayúscula para los nombres propios, la mayúscula iniciando un párrafo, etcétera, ¿no? Eso vino en el siglo X, pero anteriormente, si agarras un papiro, un documento de manuscrito de la escritura de los primeros siglos, vas a encontrarlo escrito todo en minúscula o ya en el siglo IV, si no me equivoco, todo en mayúscula. Entonces, los primeros manuscritos no te podían de esa manera, porque era el estilo de escribir, no es que solo así se escribía en la iglesia del Señor o la escritura, sino que era la forma de escribir. ¿Cómo podías ver la palabra espíritu, la palabra neuma, y saber si era Espíritu Santo o Espíritu humano o algún otro espíritu? Bueno, tenías que guiarte por el contexto. Así que si tomamos el texto griego de Romanos 8, 26 y 27 y vemos allí la palabra espíritu, entonces tenemos que preguntarnos en primer lugar, ¿cuál es el espíritu? Y era lo que precisamente se preguntaban estos hermanos, porque en la Reina Valera el asunto parece zanjado. Es más, yo creo que en todas, si no en la mayoría de las, o en la mayoría, si no en todas las traducciones, ya está definido como que es el Espíritu Santo, porque colocan espíritu con mayúscula, pero como nosotros estamos analizando apenas la evidencia, tenemos que plantearnos el problema para después resolverlo y no decir esta es la solución y luego estas son las razones. Esa no es la forma de estudiar adecuada. Entonces, estos hermanos o estos grandes hombres de estudio de la Biblia no podían ponerse de acuerdo todos o no pudieron ponerse de acuerdo fácilmente respecto a qué espíritu y qué obra trataba este pasaje. ¿Es el Espíritu Santo o es el Espíritu humano?, se preguntaban. ¿Es la obra de la divinidad o es una obra o acción de la humanidad? Y yo, aunque creo que la obra es de naturaleza divina, debo decirlo desde ya, por lo tanto llevada a cabo por la divinidad, es cierto que estas preguntas no tienen respuestas fáciles. Independientemente del espíritu elegido, si espíritu humano o espíritu santo, uno se encuentra con dificultades para asignarle al espíritu humano o al espíritu divino todas las cosas mencionadas en estos dos textos o estos dos versículos. En resumen, parece que algunas cosas solo pueden atribuirse directamente o correctamente más bien al Espíritu Santo, como ayudarnos en nuestras debilidades y hacer intercesión por nosotros, mientras que otras podrían explicarse más fácilmente si se trata del espíritu humano, como los gemidos indecibles o gemidos que no pueden expresarse con palabras inteligibles, palabras que se puedan entender. Por lo tanto, debemos saber quién es el espíritu mencionado aquí antes de poder saber si la obra es humana o divina. Y debemos saber si la obra es humana o divina antes de poder entender verdaderamente el pasaje y su contexto. Es mi convicción desde el momento en que leí por primera vez los dos versículos en cuestión, que el Espíritu Santo es el Espíritu mencionado aquí y que la obra realizada aquí es divina. Esto siempre me ha parecido el significado natural y yo creo que a la mayoría de ustedes y de mis colegas, de nuestros colegas, considerar que se trata del espíritu humano es, por tanto, un caso de, creo, forzar la interpretación en el pasaje. La razón de esta conclusión debería aclararse a medida que dividamos y estudiemos el pasaje bajo los siguientes 5 puntos principales. El primero de ellos, el hecho declarado. El hecho declarado. Y vamos a ver este hecho declarado considerando el pasaje
o la primera parte del pasaje del versículo 26 de Romanos 8. Recuerden, no se me extravíen, manténganse en Romanos 8, 26 y 27 mentalmente y físicamente, ¿no? Dice el texto, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Note la expresión con la que inicia, y de igual manera. Esa expresión conecta lo que se dice aquí con los versículos anteriores. Y no lo vamos a hacer en este momento, pero cuando leemos los versículos anteriores, nos damos cuenta que hablan en general sobre la esperanza. Así que, así como la esperanza nos ayuda a soportar las pruebas que son necesarias para obtener la victoria en Cristo, aunque su final invisible debe alcanzarse a través de la paciencia, es invisible ahora, lo alcanzaremos más adelante. De la misma manera o en una forma similar, para parafrasear, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades cuando no sabemos cómo orar como conviene o como deberíamos. La frase de igual manera compara la ayuda dada por el Espíritu con el poder de la esperanza, para que veamos que ambas acciones, tanto la obra del Espíritu como lo que nos provee la esperanza, ambos son ayudantes nuestros en la necesidad, según la necesidad, ¿no? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Me parece increíble pensar que Pablo está diciendo que nuestro espíritu nos ayuda, nuestro mismo espíritu, nuestro espíritu humano, nos ayuda en nuestras debilidades, porque eso sería equivalente a decirnos, para consolarnos, que nos ayudamos a nosotros mismos. Y bueno, esto se parecerá mucho a aquel popular dicho que le atribuyen a la Biblia, cuando la Biblia no lo enseña textualmente. Quizá la idea, el concepto, bajo cierto contexto y en cierto sentido, quizás sí, sumando pasajes, pero no existe un versículo que diga eso. Ayúdate, que yo te ayudaré. Ese ayúdate, seguro el que inventó el dicho y el que lo apoya citándolo una y otra vez, dirá que no hay problema en que nuestro propio espíritu nos ayuda a nosotros, dice, porque en sí la Biblia dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Repito, y que quede, creo que se dice un récord, que quede allí en el registro, que quede grabado, que no, eso no lo dice la Biblia, no hay un texto que diga eso en la Biblia. Y lamento si alguno que luego vea esto por el canal de YouTube hoy se decepcione pensando cuántas veces lo he dicho y eso no lo dice la Biblia. Bueno, para eso usted está aquí, estudiando la Biblia, para que podamos ser precisos. Entonces, el que usa ese dicho, el que lo habrá inventado, pues pensará que sí, que nos ayudamos a nosotros mismos en algún sentido. Pero cuando hablamos de la oración y de comunicarnos con Dios, cuando hablamos de que la oración llega a un punto en el que no sabemos de hecho cómo expresarnos, ¿cómo podremos ayudarnos a nosotros mismos? Si de hecho estamos reconociendo que el texto dice, y es que lo hemos vivido, porque el que no ha vivido esto, hermano, no ha vivido de verdad la vida cristiana, no ha vivido de verdad el ministerio de y el privilegio de la oración. Si usted no ha llegado a un momento, si no ha llegado un momento en su vida en que usted no haya tenido dificultad para decirle a Dios lo que usted siente, la profundidad de su dolor, de su tristeza, de su angustia, de su preocupación, hermano, no ha vivido la oración realmente. Y yo no creo que ninguno de los que esté aquí esta noche no haya vivido esa experiencia. Entonces, debido a que la hemos vivido seguramente, estoy convencido de ello, sabemos que si no le podemos decir a Dios lo que le queremos decir, ¿cómo entonces nos ayudamos a nosotros mismos? Esto es, pienso, totalmente antinatural. Por lo tanto, la conclusión más lógica es que el Espíritu Santo, en su poder y fortaleza, nos ayuda en nuestras debilidades. Ese es el hecho que se declara. ¿Cómo nos ayuda? Eso se establece más adelante y en breve. Las debilidades aquí son obviamente nuestras flaquezas y una de esas flaquezas se menciona específicamente en el segundo de nuestros 5 puntos, que sería la ayuda necesaria. Vamos a continuar en el pasaje. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Obviamente esto no significa que no sepamos cómo orar correctamente.
El hermano acaba de hacer una oración muy correcta, una oración donde precisamente se está aplicando lo que hemos aprendido, que no debemos pedir a través de la oración acciones que Dios solo podría cumplir de manera milagrosa, ¿no? Darme a mí palabras fáciles, ¿no? Las palabras que yo tendré serán las que habré estudiado, serán las que durante la vida he desarrollado y serán las que yo de manera responsable debo elegir bien para poder comunicarme de manera adecuada aquí. ¿En qué me ha ayudado Dios? En darme el tiempo, los recursos, la vida, la salud, la oportunidad de estudiar, de leer, todo lo que me ha permitido leer, que todavía me falta muchísimo, pero lo que me ha permitido, me ha ayudado a ser un comunicador que pueda hacerle llegar a usted este conocimiento, esta información. Entonces, él no va a hacer un acto milagroso para que yo, que iba a decir palabras muy complicadas, de pronto quede diciendo palabras muy sencillas o fáciles de entender. Tampoco va a ayudarle a usted a entender si usted está distraído, si usted no es un lector asiduo de la palabra, si usted no está en constante entrenamiento en las cosas bíblicas, porque yo le podré explicarlo mejor, pero si usted no está, es como que me agarre un ingeniero civil y me trate de explicar en un solo día su carrera. No podré entender de qué me está hablando, porque yo no he estado involucrado con él en eso. Entonces, lo mismo, ¿no? Entonces, el hermano hizo una oración muy correcta, una oración que es un ejemplo para todos nosotros, pero lo ha hecho también porque se mantiene en ese entrenamiento y en esa capacitación. Entonces note que el Espíritu lo ha ayudado a orar mejor, por supuesto, pero no lo ha hecho de manera milagrosa, ni lo ha hecho como resultado de una sola oración, sino que ha sido un proceso en la vida del hermano, así como cada uno de nosotros hemos ido mejorando, porque tengo que decirlo, en las oraciones hemos ido corrigiendo, hemos ido mejorando, y eso muestra humildad, en eso mostramos que queremos aprender y aplicar para hacerlo mejor, porque si nosotros lo hacemos mejor, las congregaciones que representamos en esta escuela, ¿no? Las representamos, entiéndase, yo aquí todo lo explico porque no quiero ser malinterpretado nunca. Ustedes no están aquí como gente que vote y decide por sus congregaciones, no en ese sentido, sino las congregaciones que están representadas en este miembro que está esta noche aquí, ¿no? Si nosotros lo hacemos mejor, seremos el ejemplo para nuestras congregaciones y ellas lo harán mejor también. Pero eso va a depender de un proceso de estudio. ¿De qué? De la palabra de Dios. ¿Y quién reveló la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Entonces, esto no significa, este pasaje, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, y que el Espíritu nos ayuda, no significa que no sepamos cómo orar correctamente, sino solo cuando la oración implica un momento que tenemos, que no es siempre, estos son momentos muy puntuales y muy particulares en el transcurso de nuestras vidas, que hay una incapacidad para expresar con palabras nuestras necesidades. Esa incapacidad la tenemos nosotros en algún momento muy puntual, no siempre que oramos, sino en momentos momentos trágicos, momentos duros, momentos difíciles en nuestras vidas. Concluir lo contrario, es decir, que el Espíritu es el que está constantemente poniéndonos palabras para que oremos adecuadamente, anularía prácticamente todos los mandamientos y exhortaciones a orar que hay en las Escrituras. Podemos aprender a orar por la voluntad de Dios, por la salud, como lo hizo también nuestro hermano, por sabiduría, por los gobernantes, como ha estado Panamá orando, ¿no? Bueno, Panamá ha estado orando, ya sabemos cuáles son las condiciones de la oración. Las iglesias en Panamá, las iglesias de Cristo me refiero, han estado orando por los gobernantes y todos hemos estado orando por muchas cosas. Primera de Timoteo 2:7 al 8, Santiago 1:5 y 5:13 al 17 nos habla de los muchos motivos que hay para orar. Y podemos acercarnos a Dios, al trono de Dios con plena confianza, dice Hebreos 4:16. ¿Y por qué esta plena confianza? Porque somos hijos de Dios y porque tenemos un sumo sacerdote que comprende nuestras debilidades, dice también el libro de Hebreos 4, pero el versículo 15. La oración, hermanos, no se limita a esto. Hay anhelos, deseos y necesidades en el corazón humano que a veces, como dije, en ciertos puntos de nuestra vida, no pueden explicarse o no pueden expresarse plenamente con palabras.
Sin embargo, deseamos fervientemente expresarlo. Usted sabe de lo que hablo y por lo tanto sé que este estudio le va a edificar en gran manera. Queremos expresárselo a nuestros hermanos, a nuestros amigos, pero principalmente queremos expresárselo a Dios. Y es más, hay cosas que exclusivamente solo se las queremos expresar a Dios. Queremos que Él conozca de nuestra parte nuestros más profundos anhelos y nuestros propósitos, metas, sueños. Luego, existen situaciones en las que uno desea orar, necesita orar, pero no sabe si pedir una cosa u otra. No le ha pasado. ¿Qué hago realmente? Sí, porque mire, voy a hacer un paréntesis, esto es como aquel que pide, Señor, por favor, que llueva porque necesitamos en esta comunidad el agua, están muriendo los sembradíos de los agricultores, están las aves muriendo o pidiendo porque están sufriendo mucho, Señor, el calor es insoportable, etcétera, 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 etcétera. Pero hay otra persona a una cierta cantidad de kilómetros, probablemente en su misma provincia, que está en una región donde ha llovido demasiado y él está orando que, por favor, Señor, permita que cambie el sistema climático para que pueda haber un tiempo de suficiente luz solar para que los ríos vuelvan a su cauce normal, para que no se ahoguen tantos animales, para que no se pierdan vidas, para que no se dañen los sembradíos por exceso de agua. Mire, entonces, a veces tenemos que pedir una cosa que entra en conflicto directamente con las necesidades, los intereses, las metas, los sueños de otros. Pero personalmente a veces también no sabemos qué pedir, porque pensamos, si lo pido así, puede pasar esto, si pido así, puede pasar esto otro. Realmente no sé qué pedir. Increíble, ¿verdad? No, y en otras ocasiones no sabemos cuál sería la voluntad de Dios para satisfacer nuestras necesidades en un momento dado, ¿no? Pedimos, Señor, envíame, bueno, no sé, el soltero pedirá, Señor, envíame mi ayuda idónea y esa oración no será ni adecuada, ¿no? El Señor no es, Tinder creo que es la red de encontrar, una de las redes para encontrar parejas. Creo, es porque lo he leído por ahí en los memes, no la conozco, ni la tuve que conocer nunca, ni la quiero conocer, pero creo que es Tinder, esta red. Dios no es Tinder, o Dios no es cualquier red dedicada a eso, Dios no le va a llevar pareja a nadie. Dios nos da la sabiduría, nos da los recursos y nos da las oportunidades para que tomemos la mejor decisión posible. Y la única pareja que Dios le llevó a un hombre que yo recuerde fue Eva. A partir de allí, cada quien ha decidido y ha vivido con su decisión. Dígamelo a mí. Hay veces en las que se sabe que se necesita algo, pero no se sabe cuál sería la voluntad de Dios al respecto. Por ejemplo, decía, si uno necesita agua, debe orar por lluvia, debe pedirle a Dios que le permita ir a un arroyo cercano, que le debe dar los recursos para cavar un pozo en su propia casa y cuántos otros medios que habrá para conseguir agua. Es en estos casos en los que el Espíritu Santo, quien conoce nuestras necesidades indecibles, es decir, que no se pueden expresar con palabras, nosotros no las podemos expresar con palabras, pues nos ayuda. Él toma nuestros gemidos y los transmite en peticiones que tienen significado para Dios, que tienen sentido. Cuando uno ha orado todo lo que puede, cuando ha derramado su corazón, pero sabe que hay algo vital que falta, pero no sabe cómo llenar ese espacio en su oración, es entonces cuando el Espíritu Santo interviene y, por decirlo así, un lenguaje bastante coloquial, nos echa una mano. No se nos dice que nos ayuda, repito, a orar correctamente, sino que intercede llevando nuestras necesidades que no sabemos cómo expresarlas, es decir, usando las palabras del texto, nuestras necesidades indecibles al llevarlas al amoroso Padre Celestial. La incapacidad de orar como debemos se llena
por medio del Espíritu Santo, cuyo trabajo no es algo, no es en nuestros labios ni en nuestras mentes, palabras a nuestras oraciones, y que lo haga porque habita en nosotros de manera personal y literal, y haga eso por nosotros, o sea, el Espíritu orando por nosotros, dentro de nosotros, como un ser que ha tomado posesión de nuestros cuerpos. No, hermanos, Él satisface nuestras oraciones que son indecibles ante Dios Padre. Su trabajo es ayudar a enmarcar las oraciones en una comunicación adecuada. El método que sigue el Espíritu Santo para ayudarnos en nuestras oraciones y en la oración en general es ayudarnos en nuestras necesidades, es ponerse a favor nuestro delante de Dios. Esa ayuda que nos da el apóstol Pablo va a describirla como interceder por nosotros, y que intercede por nosotros con gemidos que no pueden, nosotros humanamente no podemos traducirlos a palabras. El término griego utilizado para intercede en el versículo 26, lo tenemos allí enfrente, es el término hiperentuchagno, y solo se encuentra aquí en el Nuevo Testamento. Está compuesto por el término griego hiper, que es a favor de, según W. E. Vine, y el término entukchano, la palabra que se utiliza usualmente en el Nuevo Testamento para interceder o intercesión, y que sí se utiliza en el versículo 27, porque en el 26 hay un término griego especial para interceder, y en el 27 nuevamente se habla de interceder, pero se usa el término entukchano, que es el término regular. Según Taller, significa interceder por alguien. Según el léxico de Young, lo describe como reunirse en favor de alguien. Según Archibald Thomas Robertson, dice que es una palabra pintoresca de rescate de alguien que está en problema e interviene a favor de esa persona. Ahora, la palabra griega utilizada para intercesión, la palabra común que decíamos es la palabra entukchano, y que se usa en el versículo 27, según Taller, significa encontrarse con una persona o cosa, toparse con, encontrar a una persona o cosa, generalmente en la lengua ática. Busqué eso, ¿no? Que esos son lenguas de los griegos, ¿verdad? Ir o encontrarse con una persona, especialmente con el propósito de conversar, consultar o suplicar. También significa orar, entrar a hacer intercesión por otro. Ahora, añada esta definición al término griego que va delante de este término en el versículo 26, el término hiper o uper, que según Vine significa estar a favor de, y tendrá el método que sigue el Espíritu Santo para ayudarnos en nuestra debilidad en la oración. Él se acerca a Dios a nuestro favor e intercede con los anhelos indecibles de nuestro corazón. De hecho, se dice que el Espíritu Santo, tanto hipertuchano, versículo 26, como entuchano, versículo 27, y que esto lo hace por los santos. Y ambos términos tienen prácticamente la misma connotación. Esto debería dejar claro que el Espíritu Santo es el Espíritu que se menciona aquí, y que su obra es la de interceder ante Dios a favor de los santos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta obra es algo que Él hace por nosotros en la presencia de Dios, no dentro de nosotros debido a una morada personal. Esa afirmación de que Él hace eso dentro de nosotros no lo dice el texto. Reto a cualquier colega, lo reto con amor y respeto, pero lo reto a pedirme lo que sea que quiera que este servidor posea y que le pueda regalar o transmitir. Lo reto a probar que este pasaje dice que el Espíritu Santo intercede desde dentro de nosotros, y que me diga en qué parte del texto lo dice. Segundo,
Desafío a cualquier colega con amor y respeto a que usando Romanos 8, 26 y 27 demuestre que aquí dice que es necesaria una morada personal o literal, que el Espíritu Santo descienda del cielo y entre a nuestro cuerpo y lo posea para poder llevar a cabo esta intercesión. Que me digan qué parte de este pasaje lo dice, porque no lo dice. Lo asumen, lo suponen y construyen un gran edificio de naipes sin que el texto se los permita. Ahora, uno de los argumentos para demostrar, ahora retomo, ya no voy a hablar de la morada personal, ya tuvimos 9 sesiones para ello. Volvamos a la diferencia que había de interpretación desde los primeros días de la restauración y hasta la actualidad, en que algunos hermanos consideran que el Espíritu Santo aquí es que el Espíritu aquí es espíritu humano, y otros que consideramos que el Espíritu aquí es el Espíritu Santo. Uno de los argumentos para demostrar, entre comillas, que el espíritu de estos versículos debe ser el espíritu humano en lugar del Espíritu Santo es que no es, o sea, se dice, ¿no? Que no es la función del Espíritu Santo interceder a favor de los cristianos. Y aquí vamos a pedir nuevamente la intervención de nuestro coanfitrión para que nos comparta la explicación que nos da uno de los expositores, uno de los últimos ya prácticamente, de el movimiento de restauración, como fue nuestro hermano Foy Wallace Jr. Hermano Carlos, por favor, ¿qué decía el hermano Foy Wallace respecto a este pasaje? La debilidad mencionada se refiere a la incapacidad de la mente para expresar los anhelos con palabras. Pero aquel que escudriña el corazón conoce la mente del espíritu, los anhelos y deseos que no pueden expresar. Y de esta manera el espíritu, nuestro propio espíritu, ayuda nuestra debilidad cuando aquel que escudriña el corazón conoce la mente del espíritu. Solo hay un intercesor divino, Jesucristo, no el Espíritu Santo. La exégesis de este versículo, que presenta al Espíritu Santo personal actuando dentro de nosotros, mezcla a Dios, Cristo y el Espíritu Santo en una confusión con el espíritu humano. Gracias. Con todo respeto al finado ya nuestro amado hermano Foy Wallace Jr., cuyo grandioso intelecto afilado por muchos años de estudio de las Escrituras ha enriquecido enormemente el tema del Espíritu Santo. Aquí lamento decirlo lamento decirlo y no lamento creerlo, se equivoca. El hecho de que el Espíritu Santo haga intercesión es un hecho que no se puede negar. Se afirma en ambos versículos y este hecho no cambia independientemente de qué espíritu es el que se menciona aquí. Si se trata del espíritu humano, entonces el espíritu humano hace intercesión. Como ya mencionábamos, estaría intercediendo por sí mismo. Si se trata del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo está intercediendo en nuestra ayuda. Por lo tanto, la intercesión es un hecho y parece más coherente con todos los hechos en general y con la razón misma decir que el Espíritu Santo intercede por el hombre en lugar de decir que el espíritu humano intercede por sí mismo. Y así concluyo que la intercesión es la obra del Espíritu Santo, es algo que Él hace por nosotros, pero en la presencia de Dios y no algo, que Él hace en nosotros. La Biblia dice en Primera de Timoteo, para seguir respondiendo con amor y respeto a nuestro hermano Foy Wallace, en Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Probablemente el hermano Foy Wallace tenía en su subconsciente o consciente este texto cuando habla de solo hay un intercesor, pero note resaltada la palabra que Pablo utiliza específicamente. Solo hay un mediador. Foy Wallace, nuestro hermano Foy, decía solo hay un intercesor. Las escrituras no dicen que hay un solo intercesor, dicen que hay un solo mediador.
Es cierto que Cristo intercede por su pueblo. De hecho, Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, según, como dije, Hebreos 7:25. Pero esta misma función se atribuye al Espíritu Santo en Romanos capítulo 8, versículo 27, nuestro texto. Así que, si bien hay un solo mediador, la función de la intercesión se atribuye tanto a Cristo como al Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que hay una diferencia en la función de un mediador y la de un intercesor. Un mediador, como dice la misma palabra, se sitúa en medio de dos partes, representando a ambas. En cambio, un intercesor aboga ante una parte superior por una parte inferior. En este caso, ante Dios o ante el Creador por las criaturas. En este caso, específicamente las criaturas que han sido ya redimidas, los cristianos. Bien, en conclusión, el punto 3 habla entonces de el método de ayuda. El método de ayuda del Espíritu Santo es la intercesión en la presencia de Dios y no dentro de nuestros cuerpos, porque el pasaje no enseña esto y no lo dice ni de manera explícita ni de manera implícita. El Espíritu Santo intercede ante el trono celestial para que eso que queremos comunicar llegue siempre allá. O sea que tenemos una garantía total de que lo que pidamos a Dios va a llegar a Él. Eso, hermanos, nos da a nosotros, como dice el contexto de Romanos 8, 26, 27, el contexto, los textos anteriores sobre todo, nos hace crecer en esperanza. Incluso cuando no sepamos cómo decirle a Dios el dolor que sentimos por algo, pues sucede. ¿Y por qué hago énfasis en dolor? Porque cuando vamos a la definición de gemidos, la definición sobre todo en los léxicos, vamos a encontrar que son el producto de un dolor precisamente indecible. Entonces, por eso, todas las veces que he hablado de peticiones y en la situación en la que hacemos estas peticiones, he hecho énfasis en el dolor. A veces estamos tan felices que también no sabemos cómo expresar la felicidad, pero específicamente en este contexto se habla de situaciones muy dolorosas, ¿no? Entonces, la ayuda otorgada no consiste en ayudarnos a expresar los anhelos indecibles en palabras, como se suele pensar, o sea, de una manera milagrosa o directa, sino en utilizar estos anhelos como medio o materia para hacer una intercesión ante el trono de Dios en el cielo. Así que vayamos allá, hablemos del material utilizado, porque el tiempo anda a caballo y nosotros a pie. Tenemos 12 minutos para terminar este estudio. Esta declaración de que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ahí está el énfasis en ese término, no significa necesariamente que los gemidos sean del Espíritu Santo. Recuerde que precisamente el término implica dolor y no podemos hablar del Espíritu Santo como un ser que está sufriendo, un ser que está afligido, no, sino un ser que, recuerde, intercede por el que sí está afligido y sí está viviendo en el dolor. Los gemidos son gemidos humanos, gemidos que no pueden ser expresados, no son expresiones directas del Espíritu intercesor. Lo que se dice aquí es que el Espíritu Santo toma esos gemidos humanos que no pueden ser verbalizados y con ellos hace la intercesión. Por lo tanto, el material utilizado en la intercesión son los gemidos del hombre, los gemidos del Hijo de Dios que está orando. Si hay alguna dificultad para entender esta declaración en este sentido, debo confesar mi incapacidad para verla. Pero cuando se entiende así, todo lo que se dice es que el Espíritu Santo toma los anhelos del corazón humano y los traduce ante Dios con expresiones significativas, los usa como material para interceder. Finalmente, amados hermanos, nuestro punto número 5, que es el de la razón especificada. Aquí va a ver la cosa que está pendiente José, ¿verdad? José Cruz, que es lo de la transposición de las
diapositivas, pero es que vamos a hacer una introducción al punto 5 para luego entrar al punto 5 y esa es la razón. La razón especificada, dice el texto, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. La expresión el que debe referirse a Dios, porque es Él, el único, que escudriña el corazón y sabe lo que hay en el hombre. Recuerde Hechos 15:8, Salmo 94:11 y Hebreos 4:13. Los corazones pertenecen a los redimidos en este contexto. Aunque cada uno está involucrado, el corazón bíblico es más que la mente, la voluntad y las emociones. El corazón, hermanos, es el hombre interno, el hombre real, el carácter del ser humano. Dios conoce los corazones de su pueblo, también conoce la intención del Espíritu. Si bien podemos tener dificultad para comprender el concepto exacto expresado aquí, no hay ninguna razón real conocida por este servidor que nos impida aceptar lo que Pablo dice aquí, tal como lo dijo aquí. El hermano Earl L. Whiteside, estoy aquí con el hombre bilingüe, ¿no? Así que cuando él está, es más presión para mí el tema de la pronunciación. Pero nuestro hermano Whiteside es un hermano cuyo comentario sobre Romanos considero uno de los mejores producidos para el tiempo de la restauración. El hermano ve la dificultad de esta expresión y comenta lo siguiente, hermano Carlos. ¿Qué comenta nuestro hermano? Pero, ¿qué se entiende por la intención del Espíritu? La intención puede referirse a la facultad intelectual o al estado mental o de ánimo. Es ajeno al razonamiento de Pablo hacer que la intención del Espíritu se refiera a la facultad intelectual del Espíritu o al estado mental del Espíritu. El versículo 6 nos puede ayudar, porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Intención de la carne es evidentemente el estado mental o de ánimo de la persona dominada por la carne, el estado mental producido por la carne. Y así, la intención del Espíritu es el estado mental o de ánimo producido por el Espíritu. Todo lo que contiene el Evangelio provoca en el corazón del creyente honesto sentimientos y aspiraciones que no puede expresar en palabras. Pero Dios, el escudriñador de los corazones, conoce el estado mental, los sentimientos y las aspiraciones así producidos por el Espíritu. Es fácil entender a Pablo si entendemos que se refiere a que Dios, quien escudriña los corazones, conoce el estado mental producido por el Espíritu. Es probable que Dios escudriñe el corazón a través de la agencia del Espíritu Santo, ya que el Espíritu lo escudriña todo, incluso las profundidades de Dios. Amén. Así como lo enseña Primera de Corintios 2:10. Gracias, hermano. Aunque Whiteside nos brinda una hermosa explicación, hay que reconocerlo, se hace a expensas de lo que el texto en sí dice. En lugar de atribuirle a Dios el conocimiento de la intención del Espíritu, como se afirma, Él conoce la mente que es producida en el hombre por la enseñanza del Espíritu, por el Espíritu o por la enseñanza del Espíritu. Si bien no hay duda de que las conclusiones del hermano Whiteside son verdaderas y se enseñan en otros lugares de las Escrituras, no me parece que este texto las respalde ni remotamente. Y aunque no sé cómo abordar la dificultad de que Dios conozca la mente del Espíritu, esa expresión, me parece que Pablo simplemente está dando la razón para la declaración que hizo en el versículo 26. Básicamente, que el Espíritu Santo intercede por los santos con esos gemidos indecibles que estos producen, porque Dios, quien también conoce los corazones de los hombres, sabe cuál es la intención del Espíritu. Así que los gemidos humanos son transmitidos por el Espíritu de Dios. En última instancia, este versículo simplemente especifica la razón por la cual el Espíritu hace intercesión por los santos conforme a la voluntad
de Dios. Un breve resumen del pasaje estudiado se puede dar de la siguiente manera. Esto es lo que hemos visto. Primero, el hecho declarado. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. La ayuda necesaria, en segundo lugar. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. En tercer lugar, el método seguido. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. 4, el material utilizado para la intercesión, con gemidos indecibles. Y 5, la razón especificada, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. En esta presentación he tratado de exponer, ya en conclusión, hermanos, lo que creo que este texto enseña realmente. No he tratado de resolver algunos de los problemas que surgen, y perdón si estaba esperando que yo pudiera hacerlo, cuando se analiza el pasaje de manera profunda, como por ejemplo los siguientes. ¿Por qué el hombre necesita ayuda para orar si Dios conoce sus necesidades incluso antes de que Él las exprese? Como dice Jesús en Mateo. ¿Por qué el Espíritu Santo necesita interceder por el hombre cuando ya sabe lo que hay en su corazón? ¿Por qué Dios no respondería a los gemidos indecibles sin necesidad de la intercesión del Espíritu? Estas son preguntas que no podemos responder con nuestro conocimiento actual, pero los problemas que están más allá de nuestra comprensión no deben impedirnos aceptar algo que se enseña claramente en Romanos 8, 26 y 27. En resumen, no debemos explicar de manera incorrecta un pasaje solo porque lo que enseña claramente plantea problemas que están más allá de nuestra capacidad para comprender. ¿Quién rechaza la doctrina de la deidad simplemente porque plantea preguntas sobre la Trinidad a las que no podemos responder? Y si no, pregúntele a los predicadores en Honduras. ¿Quién rechaza la naturaleza divina humana de Cristo, de Jesús, sobre la base de que no podemos explicar plenamente y detalladamente cómo pueden ser ambas cosas a la vez? Así ocurre también con Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Creo que podemos entender y aceptar lo que dicen los versículos sin comprender plenamente las dificultades que plantean acerca de la interacción entre Dios Padre y el Espíritu Santo. Espero que esta razón especificada sea suficiente para nosotros y que aceptemos que verdaderamente el apóstol quería comunicarnos, el mismo Espíritu Santo quería comunicarnos a través de este pasaje, que Él está realizando una obra que nos debe dar a nosotros alegría, esperanza, en medio de, a veces, situaciones muy, muy difíciles que vivimos, que viviremos, pero que Él está allí ante la presencia de Dios, eh, intercediendo a favor de todos nosotros, como también lo hace el Hijo de Dios. Así que, hermanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, hasta aquí nuestra lección número 17 y hasta aquí nuestro curso, la obra del Espíritu Santo, un curso que hemos pretendido, y digo desde la modestia y humildad, creo que hemos cumplido con el propósito de que fuera un estudio bíblico exhaustivo, es decir, donde tratáramos cada aspecto de la obra del Espíritu Santo y extrajéramos de él todo cuanto pudiéramos hasta donde la Biblia nos permitiera, sin poner por delante ideas preconcebidas, prejuicios o forzar a los textos a decir lo que nosotros quisiéramos que dijeran. Amados, no puedo cerrar de una manera mejor que volver a recordar el lema de nuestro curso. El calvinismo tiene raíces profundas en una hermandad que ha comprometido verbalmente la verdad. Es decir, hemos puesto en riesgo la verdad sobre la doctrina del Espíritu Santo porque a la hora de expresarnos acerca de Él y acerca de su obra en nosotros y en el universo, hemos llegado a afirmar cosas que no está haciendo el Espíritu Santo hoy, formas y medios que no está utilizando hoy y que debemos analizar para poder corregir y para poder hablar donde la Biblia habla
callar donde la Biblia calla, llamar a las cosas bíblicas por los nombres bíblicos y hacer las cosas bíblicas en los nombres bíblicos. Recordar siempre que en la doctrina debemos conservar la unidad, en la opinión debemos otorgar libertad, pero todas las cosas las debemos hacer siempre con amor. Que el Señor Dios Todopoderoso nos bendiga en Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo.